Aquí voy a compartir cómo preparo escenarios y qué condiciones necesito antes de operar. Este análisis forma parte de mi proceso operativo. No es una recomendación. Revisar el contexto macro no es para predecir el mercado. Es para entender qué información tiene prioridad, cuándo entra la liquidez y en qué momentos el precio deja de comportarse de forma técnica. Venimos de una semana donde el mercado no validó continuación direccional limpia. Hubo exploraciones que fallaron y el precio regresó a zonas de equilibrio. Ese es el punto de partida de esta semana. La semana pasada dejó 3 mensajes claros. Primero, la Reserva Federal no aceleró expectativas de recortes. El mercado sigue aceptando un escenario de tipos altos por más tiempo, sin urgencia de relajación. Segundo, los datos económicos no rompieron el equilibrio narrativo. No fueron lo suficientemente débiles para forzar estímulos, ni lo suficientemente fuertes para justificar endurecimiento adicional. Tercero, el resultado fue precio en balance, con rotación interna y ausencia de continuidad. Entramos a esta semana con ese mismo telón de fondo, pero con mayor concentración de catalizadores en pocos días. El FedWatch muestra algo clave. No hay un evento cercano dominante de política monetaria. Marzo sigue prácticamente descartado. Mayo y junio continúan como zonas de probabilidad distribuida, no como consenso. Traducción operativa. El mercado no está adelantando recortes agresivos. El precio reacciona a los datos, y sobreinterpretar inflación o empleo es un error. Aquí seguimos corrigiendo una falta crítica. No operar expectativas. Operar la reacción del precio. La estructura de la semana es clara. Lunes. Índice manufacturero del Institute for Supply Management. Solo relevante si rompe el rango reciente. Martes. Reporte de vacantes laborales y rotación de empleo. Dato de sensibilidad. No direccional. Miércoles. Reporte de empleo privado. Dice de servicios del Institute for Supply Management. Aquí comienza la concentración real de volatilidad. Jueves. Solicitudes semanales de desempleo. Dato reactivo. Viernes. Reporte oficial de empleo. Medio. Y tasa de desempleo. Este es el día macro dominante de la semana. Tesis operativa. No se operan los datos. Se opera la reacción posterior, especialmente el viernes. Esta semana los resultados empresariales sí afectan contexto. No por el número, sino por la narrativa. Alphabet, clave para validar gasto en publicidad y expectativas en inteligencia artificial. Impacto directo en el Nasdaq. Amazon, termómetro de consumo, márgenes y negocio de servicios en la nube. Puede alterar el tono general del mercado. Meta, Apple y Microsoft. Importa más la guía que el resultado puntual. Cualquier ajuste en expectativas afecta ponderación y sentimiento. Empresas de semiconductores. Aquí no se evalúa crecimiento. Se evalúa sostenibilidad de la narrativa tecnológica. Energía. Sigue influyendo en inflación implícita y rotación sectorial. Falta crítica recurrente. No mezclar opinión sobre resultados. Con operativa intradía. Los resultados alteran contexto. No son setups. Al ser inicio de mes, esto nos invita a ampliar el marco y revisar la estructura en gráfico mensual. No para buscar giros inmediatos, sino para recordar cómo se han desarrollado.
Los momentos críticos del pasado. Año 2000. Si revisamos la gráfica mensual del futuro del SPY, podemos ver un mercado en balance durante todo ese año. La tendencia no cambió ahí. El cambio llegó cuando el precio perforó ese balance a la baja, marcó un máximo decreciente y confirmó la base anterior como nueva resistencia. Ahí, y no antes, la tendencia mensual se volvió bajista y la caída se aceleró. ¿Estamos hoy en esa estructura? No. Año 2007. El precio mantuvo una tendencia alcista mensual intacta. Enero de 2008 dejó un máximo y un mínimo decreciente respecto a 2007. Pero incluso ahí, la aceleración bajista no llegó hasta que se perdió el mínimo de enero. Ese quiebre confirmó una estructura clara, de tendencia bajista en gráfico mensual. Hoy el contexto es distinto. El precio se encuentra en máximos históricos, dentro de una tendencia alcista mensual intacta. El último mínimo creciente se marcó en abril del año pasado. Eso significa que el precio todavía tiene espacio para estructurar un nuevo mínimo creciente, sin romper la tendencia de fondo. Incluso si el mercado decidiera retroceder, a testear la última resistencia, o máximo creciente, alrededor del nivel 6170. Estaríamos hablando de un retroceso cercano, al 10 u 11%. Ese tipo de movimiento está completamente dentro de lo esperado estadísticamente, incluso en años alcistas, donde los retrocesos anuales suelen ubicarse entre el 10 y el 15%. Este marco nos ayuda a mantener perspectiva, a seguir en el juego y a no dejarnos arrastrar por titulares que constantemente anuncian un apocalipsis inminente. Empezamos con el análisis técnico del futuro del SPY. La estructura de la vela semanal es de doji, muy poco cuerpo, con mechas amplias en ambos extremos. Esto representa indecisión, neutralidad y una clara invitación a la paciencia. Recordemos el contexto. Durante las últimas semanas, el precio se ha mantenido en balance, muy cerca del máximo histórico. La semana antepasada, el precio perforó la base del balance, pero regresó rápidamente al mismo. Ese movimiento dejó un nuevo mínimo creciente, dentro de la tendencia alcista mayor. Además, la localización de la vela semanal actual nos deja un mínimo y un máximo crecientes, respecto a la vela anterior. Mientras esta estructura se mantenga, el tono sigue siendo neutral alcista, hasta que el precio demuestre lo contrario. Aquí es clave gestionar expectativas. El mercado se encuentra en balance semanal, aproximadamente entre 6.870 y 7.000. El siguiente movimiento expansivo ocurrirá únicamente cuando el precio encuentre aceptación fuera de ese balance, ya sea por encima de 7.000 o por debajo de 6.870. Hasta entonces, esta semana exige paciencia para nuevas posiciones, más aún considerando que tenemos una semana cargada de datos económicos y resultados de empresas, como ya revisamos en el contexto macro. Mis escenarios principales para intradía son claros. Esperar el precio en los niveles clave, especialmente en el valor de área bajo semanal. Dado el sesgo neutral alcista,
estaré abierta o una posible trampa vendedora, para buscar el punto de control semanal. Si el precio acepta por encima de ese nivel. El siguiente objetivo natural sería el valor de área alto semanal, mientras el precio se mantenga dentro del rango del viernes. Manos quietas y urgencia, taja, y no hay razón para anticiparse. Esperamos aceptación o rechazo claros. Hasta entonces, la paciencia también es una posición. Con esto, dejamos el análisis del SPY. Pasamos a revisar el Nasdaq. La gráfica semanal del Nasdaq muestra una situación similar en cuanto a estructura de balance, pero con diferencias importantes en la localización. La estructura de la vela semanal es de martillo invertido rojo, lo que representa una nota vendedora, pero su localización dejó un máximo y un mínimo creciente, lo que constituye una nota compradora. La combinación de ambos elementos nos lleva a un escenario de neutralidad y paciencia. El balance semanal está claramente definido entre 25.300 y 26.100 y se encuentra por debajo del máximo histórico del índice. Es decir, a diferencia del SPY, el Nasdaq todavía no ha realizado el test del último máximo histórico. Mientras el precio se mantenga dentro del balance semanal, gestionamos expectativas y reducimos riesgo. El enfoque operativo es esperar escenarios de trampa vendedora en el valor de área bajo semanal para buscar el punto de control semanal. En este caso, tanto el punto de control semanal como el valor de área bajo semanal se encuentran en el extremo superior del balance, por lo que un rompimiento de estos niveles con aceptación pondría en juego el test del máximo histórico del índice. Aquí es clave mantenerse atentos a los resultados de las empresas tecnológicas, que pueden actuar como catalizador del movimiento. Hasta que eso ocurra, paciencia. Ahora bien, el punto donde mi sesgo neutral alcista para los índices dejaría de funcionar sería una perforación con aceptación clara de la base de los balances semanales. Y aquí es clave insistir en algo. No basta con perder el nivel. Necesitamos ver aceptación y posteriormente un rally estructurado que vaya a testear esa base ahora como resistencia. Solo ese proceso nos dejaría un nuevo máximo decreciente y confirmaría un cambio real en la estructura. Hasta que eso ocurra, el sesgo se mantiene.